Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este curso sobre empresas públicas del Instituto Patria, con 2 o 3 aclaraciones iniciales. En primer lugar, continuamos con la apuesta, una apuesta fuerte del Instituto, que es no cejar en la formación, no abandonar la formación, porque más temprano que tarde vamos a tener que dar respuestas certeras a nuestro pueblo. Y en ese momento de dar respuestas, no vamos a necesitar tanto diagnósticos de lo que está pasando, porque nos están atravesando la vida y el alma. Lo que está pasando nos atraviesa completamente, no se necesita un curso para eso, sino estar formados para esas respuestas certeras en la comprensión de que las fuerzas populares y fundamentalmente el peronismo está con saldo negativo respecto de lo que la sociedad espera de una fuerza popular con semejante historia, ¿no? Y con semejante importancia como es el peronismo o en general el campo popular. Así que vamos a seguir apostando a la formación. Creemos que el tema de empresas públicas merece ser discutido con cierto sustento que en general no solemos tener. Se las está atacando muchísimo, como al Estado en general, pero en particular sobre esto algo más tenemos que saber. Vamos a tener, como siempre, la grabación de las clases en la plataforma. Pueden seguir invitando a compañeros y compañeras a sumarse. Esa plataforma, peleen tener acceso porque ahí está todo el material, tanto los que están por Zoom como los que están aquí presentes. Por supuesto, la verdad que todo el material ese se puede bajar, incluido, pueden copiar el link de la clase para compartirlo con otros compañeros y compañeras. Por otro lado, contarles que este curso consta de 6 clases, 2 ahora en julio, con un interregno por las vacaciones de invierno, y luego seguimos durante agosto. Ahí están las fechas puestas en la página para que la puedan ir siguiendo. También vamos a hacer algunas actividades alternativas, ya les iremos contando. Dicho esto, recordamos que los sábados sigue llevándose adelante el curso, el Seminario de Realidad Política y Electoral de América Latina, que quienes quieran participar nos escriben al correo de cursos, al correo que ustedes ya conocen por los demás cursos y les podemos pasar el link al Zoom. Se hace los sábados de 1 a 3 de la tarde durante los sábados que quedan de aquí al 3 de agosto. Nosotros vamos a tener durante julio una aproximación más conceptual a los temas referidos a las empresas públicas. Y en agosto vamos a conocer experiencias muy concretas, con sus luces y sus sombras, en la larga tradición de empresas públicas que comienza allá lejos y hace tiempo con YPF, que es como si uno dijera la nave insignia del empresariado público argentino. Así que vamos a ir visitando esas experiencias y finalmente vamos a hacer alguna propuesta para un próximo ciclo de apuesta a los temas empresariales públicos. Durante el día de hoy vamos a tener a 2 expositores, a uno lo estamos esperando, está todavía tratando de estacionar. Van a estar con nosotros Manuel Valenti y Gustavo Longo. En la semana que viene, el doctor Fernando Borio y quien les habla, Claudia Bernaza, y después les iremos contando quiénes van a seguir. Pero vuelvo a insistirles, van a ser, en algunos casos, personas que ustedes conocen mucho y que tuvieron que ver con el INVAP, con Astilleros Río Santiago, con FOPEA, con Aerolíneas Argentinas, con YPF. ¿Sí? Bueno, Manuel, bienvenido. Bienvenido, muy bienvenido a los cursos del Instituto Provincial de la Administración Pública. Manuel Valenti es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Relaciones Económicas Internacionales. Es director del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior,
política exterior de OSIPEX, desde el lugar desde donde estás haciendo los estudios que hoy nos va a presentar. Y la dinámica va a ser similar a la dinámica del curso anterior. Vamos a escuchar a Manuel, luego lo vamos a escuchar a Gustavo y luego vamos a abrir a preguntas. Em, Judith, ¿podrás ir revisando junto con Cristina o quien ustedes me digan las preguntas en el chat por el hecho de que no está Luis? Así que yo les daría la palabra a alguna de ustedes dos para que nos digan las preguntas del chat. ¿Puede ser? Sí, sí, no hay problema. Gracias, gracias, Judith. Entonces, la mecánica sería eso. Primero los escuchamos a ustedes y luego pasamos a las preguntas. Hasta que llegue Gustavo, me quedo acá para que no estés tan solo. Después me bajo y me voy a escucharte con todo gusto. ¿Necesitas que ya pongan el PowerPoint? Si quieren ir poniéndolo. Listo. Vamos poniendo el PowerPoint, vamos compartiéndolo y lo escuchamos a Manuel. Adelante. Ay, justo, perdón. Perdón, Manuel. Adelante, adelante. Llega cuando quieras. Verá, verá que te. No, aquí llegó Gustavo Longo, que no lograba estacionar. Adelante, no, porque yo prefería quedarme abajo, porque después ya te dejo con la moderación. Así que. Justo se va por empezar. Manuel, te presento a Gustavo Longo. Un gusto. ¿Me perdonás, Manuel? Sí, dale. Aprovecho, porque ya me quedo abajo, a presentarlo a Gustavo Longo. Para quienes no lo conocen, Gustavo es contador público nacional, magíster en economía y administración financiera, experto en planificación estratégica y gestión pública e integrante de la Comisión Estado y Administración Pública del Patria. ¿Sí? Así que ya están los dos presentados. Comenzamos por Manuel. Bueno, hola a todos y todas los que están acá presentes y también vía Zoom. Bueno, además de ser parte de los IPEX, obviamente soy un militante político, también soy parte del Instituto Patria. Eh, y la verdad que me siento muy contento por la invitación de Claudia acá a participar de este seminario, porque nosotros venimos planteando un fuerte debate que los dos modelos de país y la tercera posición que planteamos como peronistas también se ve en el ámbito de las empresas públicas, ¿no? Y me parece que es necesario pensar la discusión de los dos modelos de país y qué significa la tercera posición en el siglo XXI desde el debate de las empresas públicas en la Argentina. Por eso le puse así el título a esta breve exposición, que voy a hacer sintética, para que después hagan preguntas, dudas e intercambiemos. Pasamos a la siguiente, no sé si le pido a... Ahí va. Perfecto. Planteé 5 preguntas disparadores que van a ser para abrir y después vamos al intercambio. ¿Cuáles son las principales empresas públicas en Argentina? ¿Qué hacen? ¿Tienen déficit? Digo, porque este es el centro del debate del ataque a las empresas públicas y por qué en todo caso tienen déficit. Y después las siguientes 5 preguntas que encuentran ahí que las voy a ir explicando a medida que vamos pasando. Vamos a la siguiente filmina. Y digo, cuando pensamos en el entramado de empresas públicas en la Argentina, no voy a irme a los 90 ni más atrás, sino a hablar sintéticamente del periodo 2003-2015, que es en el periodo donde recuperamos el Estado como el Estado Nacional, como centralizador de la planificación del desarrollo estratégico argentino y la creación, recuperación, renacionalización de empresas públicas como instrumento de la implementación de esas políticas públicas. ¿Para qué? Para el acceso a más y mejor vida y el desarrollo científico-tecnológico. Para nombrar, como dijo Claudia, YPF, AISA, en el agua, Aerolíneas Argentinas, Empresa de Navegación Aérea, que eran todas empresas que se habían privatizado, el Correo, Tandanor, que es el astillero que construye barcos, Fadea, que es la fábrica de aviones, Ferrocarriles Argentinos, y se crearon empresas como Enarsa, que es una empresa energética, cuando todavía no teníamos YPF, o no habíamos recuperado YPF, Arsat, ITEC y otras. Simultáneamente, digo, porque el Estado tiene empresas propias en las cuales es dueño, tiene mayoría accionaria, pero también hay empresas en las cuales tiene participación minoritaria, que es las que tenemos a través de la CFJP, que cuando se nacionalizan
el Estado empieza a poner directores en esas empresas y a tener una influencia en las votaciones de los directorios y empieza a influir en la vida empresaria donde la asociación de lo público y lo privado está muy presente. Y ahora vamos a ir a eso, que es algo de lo que Cristina habla mucho. Y a través en el 2015 se creó la agencia que articulaba la participación de los directores del Estado en las participaciones accionarias de estas empresas, donde se empieza a establecer no solo una estrategia en las empresas públicas, sino también en las privadas. A su vez, cuando se recupera el FGS, que eran grandes fondos que tenía el Estado a través del ahorro que tuvimos todos los argentinos, empezó a direccionar financiamiento para la construcción de, por ejemplo, centrales térmicas que pertenecían después a empresas públicas como Enarsa. O sea, acá vemos el ciclo planificación, financiamiento, ejecución de políticas públicas en sectores estratégicos. Vamos a la siguiente. Y cuando pensamos en empresas públicas en la Argentina hoy, cuando arrancó Néstor Kirchner había 22 empresas públicas, cuando terminó había 34. Si vamos al año 2023, las transferencias del Estado Nacional a las empresas públicas representó el 0,7% del PBI. Es poquito esto. Y si sacamos Enarsa es el 0,35%, porque Enarsa se lleva la mitad de las transferencias. Y ahora vamos a ir a qué significan la mitad de estas transferencias. Y si pensamos en el 75% del total de estas transferencias que hace el Estado Nacional, son Enarsa, los ferrocarriles que nacionalizamos y AISA. O sea, 3 servicios públicos esenciales: energía, agua y ferrocarriles. Y si miramos en Argentina, y esto es un dato que voy a retomar al final, la OCDE hace un estudio que es muy interesante sobre mecanismos de organización, planificación y conducción de empresas públicas a nivel mundial, y Argentina se encuentra entre los niveles más bajos de conducción y centralización del Estado Nacional en la planificación de las políticas públicas, porque no tiene un organismo específico como sí lo hubo en el pasado en la Argentina, dedicado exclusivamente a esto. Dependen de cada ministerio o organismo del Estado. Vamos a la siguiente. Y bueno, acá voy a hacer un breve pantallazo mínimo para que veamos cuál es el mapa de las empresas públicas y cómo es el peso de cada empresa en venta, facturación y demás. Toda esta información es pública porque, ¿por qué recalco esto? Porque hoy en día el gobierno dice que las empresas públicas son poco transparentes, son un nido de corrupción, no hay plata. Digo, toda esta información es la misma o menos a la que accede el gobierno nacional porque se saca de la Oficina Nacional de Presupuesto, que publica trimestralmente los balances unificados de las empresas públicas menos YPF. ¿Y acá qué es lo que hicimos desde OSIPEX? Pusimos a precios constantes cuáles fueron los ingresos por ventas de las principales empresas públicas en la Argentina. ¿Para qué? Para entender cuáles las más importantes en pesos de ingresos por ventas. La más importante es Enarsa. ¿Por qué? Porque compra y vende el gas que consumimos en nuestras casas, o gran parte de eso, y también para generación eléctrica. Eso es lo que le ingresa por ventas. Le sigue Aerolíneas Argentinas, que miren cómo fue creciendo desde el 2020 con la pandemia en adelante. O sea, tuvo un despegue fenomenal en ingresos por ventas y ahora vamos a ver cómo eso generó una reducción en las transferencias del Estado a Aerolíneas Argentinas. Le sigue Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa encargada de la generación a partir de energía nuclear. Genera electricidad a partir de energía nuclear y de la energía que le vende a Camesa tiene esa cantidad de ingresos. Luego le sigue AISA, que es la empresa de agua, que tiene sus ingresos principalmente de la venta de agua a los usuarios en el conurbano bonaerense, en el AMBA. Y después le sigue la empresa de trenes. Y así podemos ver cómo entre esas 5 o 6 empresas representan más del 75% de los ingresos de las empresas públicas. Están fuertemente concentrados. Vamos a la siguiente. Y si vamos a las transferencias, todavía está más concentrado. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué es? Y hago este pantallazo que son datos e información, pero que ahora lo vamos a bajar a cómo afecta a la realidad política y a la discusión política que hoy tenemos en el país, ¿no?
porque el gobierno en su ley bases planteó privatizar o de distintas formas 11 empresas, que gran parte son las que están acá, que son las que tienen más ingresos, pero también son las que reciben más transferencias. Pero más transferencias no es déficit, y ese es el falso debate que nos quieren dar. Y más transferencias no significa que eso, por privatizarlo, deje de haber transferencias o mejoren los servicios. Y ese es el debate que hay que dar. Y ahora lo vamos a ir contando y por eso voy mostrando primero estos datos. La empresa que más recibió transferencias fue Enarsa. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, es la que compra el GNL, es la que le paga a las empresas productoras de gas el plan gas, que básicamente se les subsidia la producción de gas, se les pone un precio por encima de lo que vale. ¿Para qué? Para que tengan una rentabilidad mayor y puedan producir más, incrementar la producción de gas. También ahí están incluidos las transferencias que se utilizaron para realizar el gasoducto Néstor Kirchner. Después le sigue Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que básicamente ¿para qué recibe transferencias? Es el segundo empleador más importante del país después de YPF, con más de 22.000 empleados. ¿Y qué tiene a cargo? La operación de los ferrocarriles que se caían a pedazos hasta el año 2009 y que modernizamos nosotros. Entonces, sostener todo eso a un precio accesible requiere necesariamente transferencias, que antes de que se vuelva a estatizar ya recibía. Digo, porque la mentira es creer que los subsidios, las transferencias van a empresas públicas nada más, o que terminan ahí. Pero si miramos en ARSA, claro, la transferencia va en ARSA, pero en ARSA después le paga un privado. Entonces, en definitiva, la transferencia y el subsidio no es un subsidio al déficit y la ineficiencia de una empresa pública. Le está sosteniendo un ingreso a una empresa o le está subsidiando el costo de algo a un usuario. Y eso es una política pública. Otra cosa es revisar cómo se hace eso, si se puede mejorar, que seguramente, pero las cosas tienen que estar claras, porque si no se miente. La siguiente es, bueno, pasamos a la siguiente y voy a mostrar muy sencillamente esto. Pasamos a la siguiente filmina. Acá es lo que le mostraba el balance de NARSA, donde básicamente ahí está ingresos y gastos. Los gastos básicamente, que es bienes y servicios, es el gas, y lo otro que es inversión real directa es el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? La empresa fue superavitaria 3 de los 4 años, gracias a las transferencias, pero porque son subsidios indirectos e inversiones en base al ahorro de los argentinos y afectación de fondos específicos como el impuesto voluntario, el impuesto solidario de las grandes fortunas o financiamiento internacional para construir las represas Kirchner y Zepernik. Vamos a la siguiente. Esta es Intercargo, otra empresa que quieren privatizar. ¿Qué se encarga? Hacer servicios en los aeropuertos. Vean cómo fueron bajando las transferencias del Estado hasta transformarse en una empresa que prácticamente no necesita transferencias para ser superavitaria. Por eso la quieren privatizar, porque es rentable. Por eso la quieren privatizar, porque es rentable. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es Nucleoeléctrica Argentina. Miren el superávit de Nucleoeléctrica Argentina. No necesita transferencia del Estado. ¿Cuál es el sentido de privatizar una empresa superavitaria que cumple todos los estándares internacionales, que tenía proyectos de asociación estratégica integral tanto con China como con Rusia para producir nuevas centrales nucleares, cuando el nivel de capital fijo hundido que se necesita no lo puede cubrir ninguna empresa nacional, que son alrededor de 4.500 millones de dólares para construir una nueva central nuclear? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Es necesario privatizarlo para construir una nueva central nuclear? Digo, esos son los debates que tenemos que dar. No hay que estar en contra de la introducción de capital privado, pero tiene que ser en función de un objetivo muy concreto y cumplible. Vamos a la siguiente. Esta es AISA. Las transferencias del Estado básicamente son para ampliar la red de agua potable y cloacal. ¿Por qué? Porque las transferencias son de capital. Transferencia de capital es para inversión, capital para inversión. Transferencia corriente es para un gasto corriente, como pagar sueldos. Bueno, como vemos, fundamentalmente son transferencias de capital. ¿Y saben de dónde vienen la mayoría de esos fondos? Del BID, del Banco Mundial, de la CAF. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algo que parece que es un déficit
en realidad es simplemente el pasamanos del organismo internacional que hace el Estado Nacional a la empresa. No es que, no es que el Estado está emitiendo, sino que estamos recibiendo financiamiento en gran parte. Vamos a la siguiente. Estas son las dos empresas ferroviarias. Acá tenemos SOFSE, que es lo que les contaba antes, que básicamente va a cubrir los sueldos y el mantenimiento de la ampliación de la red ferroviaria y de la cantidad de gente que es necesario. Ahora no se le está transfiriendo dinero y veamos todos los problemas que hay en la interrupción de servicio. Lo mismo que pasaba en los 90 cuando la privatizaron. Es lo mismo que se está debatiendo hoy en Inglaterra, donde se está planteando estatizar las empresas públicas, entre ellas las ferroviarias. Perdón, estatizar. Gracias por la corrección. No, estatizar las empresas que eran privadas. Y con el subte pasó lo mismo, con el sistema PPP, que es el que quiso implementar Macri acá. El Belgrano Cargas. Hicimos una asociación con China para comprar y ampliar la red ferroviaria que básicamente está ligada al transporte agrominero del norte de nuestro país, donde esto fundamentalmente beneficia al aparato productivo argentino y las economías regionales, y después de que todos con nuestros ahorros los argentinos hicimos la inversión para ir mejorando la calidad del servicio y ampliarlo, ahora nos quieren decir que esto hay que privatizarlo, cuando ya es rentable. O sea, es así el negocio. Y, y este es el esquema de negocios que nos quieren hacer creer. Este es el caballo de Troya. Te venden inversión, te venden mejora de servicio, pero en realidad lo que están haciendo es apropiándose del ahorro de los argentinos y la inversión y de la planificación estatal. ¿Para qué? Para quedarse con un negocio mega rentable y no invertir. Y después se cae a pedazos si vuelve el peronismo, o voy a decir así, los patriotas, los nacionalistas, y volvemos a reconstruir todo. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el plan de Milei para las empresas públicas? Mostré recién un pantallazo. Digo, fui bien sintético, pero después a lo largo de la charla podemos ir ampliando. El DNU 70, en el artículo 48, plantea convertir a todas las empresas públicas tienen distintas figuras legales, no todas son sociedades anónimas, que todas sean sociedades anónimas. Yo creo que eso no está necesariamente mal, porque hay que plantear una mejora del formato legal y una búsqueda de eficiencia en base al interés público y nacional de las empresas del Estado. Pero esto está hecho para privatizarlas. O sea, no está mal transformar una sociedad del Estado en una sociedad anónima, pero si el único objetivo es privatizarla, y el problema es que la quieras privatizar, o que sea el camino. No, es que el fútbol es otro cantar. Digo, son asociaciones civiles. Después, si querés me hacer la pregunta y la contesto. Creó un área específica para ejecutar las privatizaciones, con la supuesta idea de conducir y planificar las empresas del Estado. Uno diría, está bien crear un área que piense, planifique, conduzca y asesora al presidente en la conducción del conjunto del Estado empresario. Pero esto está hecho para privatizar, o sea, en el sentido contrario. ¿Y cuál es el objetivo? Privatización y remate de activos de empresas públicas con la ley bases y las facultades delegadas. Porque también acá está algo que se hizo en los 90, que no es solamente dar un negocio, sino rematar activos. Cuando Marra dijo la TV pública haríamos unas grandes torres, y cuando se mataban porque metan la TV pública dentro de los activos a privatizar, está claro que ahí el negocio es el activo mobiliario, el activo de la instalación física, ¿no? Digo, es el conjunto. Y por último, que esta parte es la que recrudece y agudiza este gobierno que es anarcocolonial, reaccionario, antipatria y clasista, es introducir las privatizaciones y las actividades de las empresas privatizadas en el RIGI. Esto es algo que nosotros de OSIPEX alertamos en febrero de este año. Y que ya lo está planteando el gobierno. Y el RIGI es el Estatuto Legal del Coloniaje. No voy a introducir en por qué es eso, pero básicamente delegamos la soberanía y entregamos los recursos, para ponerlo corto. Vamos a la siguiente. Y en el caso ENARSA,
Digo, me voy a enfocar en las dos empresas energéticas porque aparte este gobierno básicamente está fuertemente sostenido, apalancado y guiado por el negocio energético, que dejamos nosotros con la planificación y las políticas públicas que hicimos, creando ENARSA, creando la cantidad de centrales térmicas que hicimos, restatizando el 51% de YPF, construyendo el gasoducto Néstor Kirchner, dejamos un plafón para reconstruir un país que saliera de la restricción externa y estos quieren venir a explotarlo en beneficio del interés privado. ENARSA funciona como una gestora de proyectos porque por sí mismo no ejecuta nada, todo lo licita a privados. Entonces acá cabe preguntarse, si la empresa era ineficiente, ¿qué? ¿Las empresas que son ejecutoras de los proyectos, que son SACDE, Techin y demás, son ineficientes? Me hago la pregunta, digo. Digo, si el gasoducto Néstor Kirchner lo hicieron dos empresas privadas, ¿qué vamos a ir a auditar la eficiencia de las dos empresas privadas? Porque ganaron un concurso público, ¿eh? Punto 1. 68% de las transferencias fueron a la compra de gas de Bolivia, pago de GNL, y es lo que les contaba antes. El 70% de las transferencias fueron a la compra y venta de gas. Si privatizamos Enarsa, ¿esa plata se va a dejar de utilizar como subsidio? O sea, ¿nos van a arrancar más la cabeza con las tarifas? ¿Va a administrar un privado estos subsidios o los van a manejar a través de la Secretaría de Energía? No es una solución. La construcción de las represas hidroeléctricas se financian con un préstamo de China, que es lo que decía antes. Entonces no es déficit del Estado, es la utilización del Estado Nacional, es el comitente a través de NARSA, y ahí pasa la plata del financiamiento internacional. A su vez, la asociación público-privada ya existe en ARSA, no solo porque los que ejecutan son privados, sino porque a su vez Enarsa es el dueño del 50% de Citelec, que es a su vez el controlante del 50% de Transener, la empresa de alta tensión de energía. Y acá otra pregunta. ¿Esa empresa que es la que transporta alta tensión es ineficiente? Y es una sociedad anónima donde el 50% pertenece a Enarsa y la otra Pampa. Y en lo siguiente, las represas hidroeléctricas de la cuenca del Comahue de Neuquén, que tienen que volver a Enarsa, que el Estado ya creó 4 empresas privadas, sociedades anónimas dependientes de NARSA, para privatizarlas, que se les dio una concesión de 30 años en los 90, que según el ORCEP, que es el organismo regulador de esto, no invirtieron nada, y a ellos se les paga $19 por la unidad energética, que es el megawatt, y a Yacyretá se le paga 4 o 5 dólares, y tienen rentabilidades del 80% en dólares, que esto es un trabajo que hicimos dos IPEX. Agustina Sánchez, la especialista en energía, puede contar más sobre esto. Digo, ¿es ineficiencia o hay un negocio enorme? Digo, porque ya salió la auditoría que no invirtieron, tienen rentabilidad del 80% en dólares y el problema es el Estado. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque el plan de Milei es desguazar. Y el caso de YPF es la demostración de que en el siglo XXI, un Estado verdaderamente moderno, no en el sentido anarcocolonial, sino en el sentido patriota de lo que es modernizar el Estado, que es que sea efectivo a los intereses del pueblo argentino y el interés nacional, el desarrollo de Vaca Muerta y la recuperación de la producción fue gracias a la estatización de la mayoría accionaria de YPF, si no nadie iba a invertir a riesgo en Vaca Muerta. Ni tampoco lo iba a hacer en los pozos de Argerich en el offshore, ni tampoco en Palermo hay que ahora en el sur. Ahí está el Estado yendo a la vanguardia, hundiendo más de 4.700 millones de dólares y que todas las empresas después se hagan beneficiarias de la curva de aprendizaje que hizo YPF y haciéndolas parte de eso, generando trabajo y desarrollo. Entonces, la empresa, además YPF, quiero decir, cumple un rol esencial en el control de la oferta, la demanda y en los precios de la Argentina, no solo en los combustibles, sino también en la energía eléctrica, porque participa con empresas de producción de generación renovable, térmica, fertilizantes, o sea que le garantiza al campo la producción agroindustrial, de insumos como también de combustibles. Es la garante del transporte de oleoductos, gasoductos, gas licuado de petróleo,
lleva las garrafas, tiene una visión federal, es decir, es hiper rentable, la llevamos a niveles máximos de rentabilidad y valor de sus acciones en la gestión de Pablo González y a su vez le solucionamos la vida a las personas y le llevamos los precios con precios razonables y rentables. ¿Por qué? Porque cuando asumió Milei, no lo traje acá, pero el precio de la nafta desde que asumió Milei aumentó 180%. ¿Con qué justificativo? Si la empresa era rentable. Bueno, vamos a la siguiente. Y con esto, acá trajo un mapito de IPF. Sí, ya estoy cerrando. El objetivo del gobierno de Milei es desguazar. Digo, porque al principio del gobierno quisieron también incluirla como en la privatización. Los, los accionistas privados dijeron, no, pará, también. Digo, ahí también hay un reaseguro, como al ver parte privada interesada, dice, no, si la privatizás yo también pierdo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Digo, porque hoy la empresa está colonizada por el sector privado. Está colonizada por Paolo Roca, que puso a su ex CEO de su empresa petrolera a controlar YPF y a todos los gerentes. Y esto es el mapa de YPF que no voy a explicar, va a haber una charla específica de eso, pero es lo que decía antes de esto, todo esto que está acá lo pueden vender sin ninguna ley. Sin ninguna ley, por aprobación de directorio. Eso es lo que estamos debatiendo. ITEC, que fue una conquista de nuestro gobierno, la pueden vender acá, por aprobación de directorio. YPF Luz lo mismo. Las centrales térmicas que renacionalizamos después de que la fundieron, lo pueden hacer también. Y lo mismo están haciendo con las cuencas maduras. Están haciendo un negocio enorme para unos pocos, para unas pocas empresas amigas o gobernadores amigos o gobiernos amigos que se van a ver muy beneficiados de esto. Digo, son más de 70, más de 50 áreas que están rematando. ¿Se podía pensar en hacer un traslado en áreas productivas maduras? Sí, pero esto es un negocio nada más. Porque van a poner todo en el desarrollo de Vaca Muerta y el resto del país se queda afuera. Esta es la visión cortoplacista de la supuesta maximización de la renta, la falsa maximización de la renta. Vamos a la siguiente. Y con esto cierro con lo que dije antes, que parte de los problemas por los cuales vino el gobierno de Milei y también pudo hacer esto es porque, digo, no pudieron todavía no pudieron meter en el proyecto de ley la privatización de todas las empresas, pero sí algunas muy importantes como Enarsa, como los trenes, como todas las que mencionó antes, que no era necesario privatizarlas, por lo que conté antes. Pero también parte del problema es que no construimos una explicación a la sociedad sobre estos puntos que vengo diciendo y simultáneamente desde las políticas públicas faltó una capacidad de planificación, conducción y publicidad de los beneficios de las empresas públicas. Digo, pero la publicidad de los beneficios es el último eslabón y la transparencia. En el marco de que tiene que haber una planificación centralizada y una ejecución descentralizada de estas políticas públicas. Y miren, esto no es porque yo crea ciegamente en lo que dice la OCDE, pero esto es un trabajo técnico donde clasifican el nivel de organización y conducción centralizada de las empresas públicas de todos los países del mundo. Los más centralizados en la conducción de las empresas públicas son los que más admira este gobierno. Es Israel, es Irlanda, es Chile, ¿no? Tienen organismos específicos para esto y cláusulas específicas por las cuales se evalúan el ingreso de capital privado y la posibilidad de asociarse, privatizar partes y demás. Digo, porque esto no es una discusión ideológica, es una discusión práctica y de intereses. Entonces, con esto cierro. El caballo de Troya de las privatizaciones tiene que ver con que atrás de la privatización y la idea de eficiencia solo está generar una rentabilidad rápida de negocios financieros. No está la defensa del interés nacional y patriótico del conjunto de los argentinos y mucho menos de verdad mejorar la calidad de los servicios y de las empresas que se hacen cargo de todo esto. ¿Por qué? Porque después de que todos los argentinos invertimos
en el gasoducto Néstor Kirchner, ahora quieren crear una empresa específica que se haga de la mega rentabilidad que trae ese negocio. Y en pocos años recuperar la poca plata que le va a tocar poner. Así que, digo, como peronista, como argentino, como patriotas, tenemos que dar este debate y construir una propuesta de cara a la sociedad de cuál es la importancia para la vida cotidiana de defender este interés nacional, que es tener empresas públicas robustas, eficientes y que le solucionen los problemas a los argentinos. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que lo hemos disfrutado, ¿no? Hay una nueva generación que está estudiando y mucho estos temas, así que muchas gracias. Fue un placer escucharte. Vamos a escuchar ahora, quería aclarar por algunos comentarios que hacían o alguna pregunta, que hacemos el método de hacer todas las preguntas con micrófono, porque si no, la gente del Zoom no los escucha. Entonces, por eso después les damos micrófono y hacemos las preguntas. Ustedes vayan poniendo en el chat las preguntas que quieran hacer para que el equipo las vaya tomando. Y voy a pasar la coordinación de esta clase a mi compañero Pablo Guevara, que va a tomarte el tiempo. Gustavo va a estar moderando. Y después Pablo entonces va a estar con la gente, con Judith, con Cristina, con el equipo, viendo las preguntas del Zoom y administrando las preguntas aquí. Para los que me preguntaban recién, la clase dura hasta las 20 horas, ¿sí? Además después tenemos que ir a ver a Argentina. ¿Eh? Así que bueno, entonces adelante Gustavo. Recién les recordaba que Gustavo, además de ser profesor en estos temas, es integrante de la Comisión Estado y Administración Pública de este instituto, desde la cual estamos haciendo un estudio específico sobre estos temas. Bueno, gracias. Tenemos que ir a entrar en calor en un rato. No, más para el partido. Bueno, más que agradecido por los datos que han procesado, porque la verdad que es un aporte que es muy necesario. En general uno no tiene a disposición este tipo de identificaciones tan concretas, entonces viene bien para el análisis que uno puede agregar después. Ah, perfecto. Estoy avisando por pedido de Claudia que en la plataforma está el PowerPoint que usó Manuel, así que aprovechenlo. Entonces, lo que voy a hacer es, de alguna manera, complementar la presentación de Manuel, utilizando parte de la información que él planteó, y también contar un poco qué es lo que estamos trabajando en la comisión sobre estos temas. La Comisión de Estado y Administración Pública está trabajando en dos planos. Un plano que tiene que ver más específicamente con lo que es empresas públicas y otro plano que es qué factores tendríamos que estar analizando hoy para fortalecer la eficiencia del Estado. Ya incluso hasta con cierto atrevimiento de empezar a usar con más comodidad el concepto de eficiencia en el Estado, que es algo por lo cual también nos hemos visto bastante debilitados y que ha quedado demostrado en las últimas elecciones, por distintos factores, no viene a cuento en esta charla, pero bueno, es un tema que lo tenemos muy presente. Entonces, esto que yo voy a comentar es más contarles a ustedes qué es lo que estamos trabajando, con qué tipo de complejidades nos encontramos en este tema de empresas públicas y de alguna manera también dejar planteado y escuchar opiniones respecto de temas nuevos que aparecen en este análisis, porque en el tema de empresas públicas tenemos un poco el diagnóstico de que hay mucho lugar común en el comentario que se hace sobre el tema o en el análisis que uno hace sobre los temas. La cuestión es, tenemos casi 200 empresas públicas, creo, en la Argentina, entre provinciales, nacionales y demás, y cuando hablamos de empresas públicas hablamos de 3 o 4, y tenemos en la cabeza ese tipo de empresas, pero hay muchísimas, y en diferentes sectores. Entonces, este tema se cruza mucho
con la eficiencia del Estado, con el funcionamiento de los organismos públicos, está permanentemente cruzado, y también con algunos factores que necesitamos identificar que creemos que hay que incorporar en este análisis. En la última reunión que teníamos con Claudia en la comisión, quizá alguno ha estado participando, comenté un tema que viene a cuento de algo que apuntó Manuel, que estuvo muy de moda en el gobierno de Macri, que tenía que ver con la participación público-privada, que en el fondo nunca sucedió concretamente. Lo cierto es, y yo contaba esta anécdota, que muestra un poco una de las debilidades que hemos tenido y que necesitamos trabajar. En el 90 y principio de los 90, un equipo que estaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, parte de ese equipo con Claudia lo conocimos y compartíamos algunas actividades, verifica que el gobierno nacional, específicamente el ministro de Economía, que era Domingo Cavallo, ya tenía la intención precisa de privatizar el Banco Provincia, que además estaba quebrado. O sea que era una pieza, una presa fácil para avanzar. ¿Qué hace el Banco Provincia? Desagrega varias de sus actividades y en cada una de esas actividades se asocia con empresas privadas. Entonces ahí nace Orígenes, que fue la FJP del Banco Provincia. Ahí nace Provincia Seguros, que era una de las empresas del grupo Vapro. O sea, el propio Estado genera una estructura muy similar a lo que es una empresa normal, en este caso de mucho tamaño, pero no era por el solo hecho de la fantasía de que tengamos un grupo empresario y tengamos empresas y que antes nos llamábamos directores nacionales o provinciales y ahora nos llamamos gerentes. El punto era que quienes avanzaban en el concepto de lo privado y los privados que estaban participando ya activamente para ser dueños o comprar ese tipo de empresas, tenían que discutir con privados, no discutían con el Estado. Porque como socio ahí estaba el Grupo Santander, o estaba MedLife, y tantas otras multinacionales que hoy podrían estar asociadas en actividades específicas que ya al sector privado no le resulta tan fácil negociar o discutir con esos personajes. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene que ver con solamente con la privatización, no. Tiene que ver con la inteligencia de quien conduce y cómo se planta en ese tipo de negociaciones. Porque decir que una empresa pública es ineficiente es fácil, por una sencilla razón. No puede haber empresas públicas que no tengan un interés público. O sea que hay una porción de esa gestión de la empresa pública que está dedicada y tiene foco en áreas y actividades de interés de la gente, no necesariamente asociadas con la rentabilidad. O sea, ese es un punto de partida. Si una empresa pública no tiene un interés público, no es una empresa pública. Directamente, así de fácil. Por lo cual, este tipo de cuestiones que tienen mucho que ver con esta discusión de son ineficientes, les transferimos todo el tiempo, les cubrimos el déficit y demás, nos lleva, y estoy contando cómo estamos encarando este debate en la comisión, nos lleva a pensar qué tipo de parámetros podemos utilizar para realmente poder informar qué nivel de eficiencia o de ineficiencia tienen estas empresas. Porque es muy sencillo. El Estado le transfiere a NARSA X cantidad de millones de pesos. El Estado le transfiere a YPF X cantidad de millones de pesos. ¿Cuál es la complejidad que está ahí atrás? Que no sabemos para qué lo transfiere. Ese es el punto. Pero no porque no sabemos porque sea oscuro el tema, sino porque esa transferencia puede estar asociada con una inversión específica en un sector específico que la empresa quiere desarrollar o que necesita atender, o no cerrar determinado emprendimiento en una provincia que por ahí
necesita ese emprendimiento para sostener otras actividades productivas. Entonces la complejidad está en cómo evaluar este tipo de rentabilidad social, llamémosle. Esto también nos lleva a otra cuestión que es no solamente el interés público y la inversión, sino a una necesidad de un análisis, en este caso más histórico. Manuel trabajó más sobre la información a partir del gobierno de Néstor Kirchner, pero hay un análisis histórico que puede ser interesante, más allá de la anécdota o de la crítica habitual que nosotros planteamos. Y es cuando el modelo del menemismo se instala y que viene toda esa ola privatizadora. Este modelo venía bastante bien estructurado, porque si había algo que tenía ese gobierno, era un equipo que entendía perfectamente todo lo que tenía que hacer, no había ninguna improvisación ahí, y además venía con mucho acompañamiento financiero y de poder a partir de lo que era el consenso de Washington. Entonces, en ese momento el sistema que se estructura es un sistema que en la teoría era totalmente razonable. Privatizábamos un sector, privatizábamos una empresa y creábamos un organismo regulador. Y le creábamos un organismo de control. Las comisiones, los entes reguladores, el ENARGAS, la Comisión Nacional de Transportes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto ahí? Ahí nos aparece, que no queríamos que apareciera, pero aparece un enorme problema que la Argentina tiene cuando se discute el tema de los subsidios, transferencias y demás, que es la restricción externa. La Argentina, en sus grandes empresas, que las describió muy bien Manuel, le sumo aerolíneas y le sumo alguna otra más, siempre está sujeta a precios internacionales. Y siempre tiene una restricción para conseguir fondos. Con lo cual, esa restricción externa lleva a que todo el tiempo tenés el tipo de cambio desfasado, tenés inflación y tanto los entes reguladores como el propio Estado central está atendiendo con subsidios precisamente el desbalance que le provoca esa restricción externa. Entonces, siempre resulta muy complejo asignar fondos que van a través de transferencias o subsidios, siempre resulta complejo porque nunca la situación está estabilizada. Entonces, hay que atender el mercado energético porque íbamos a hacer una inversión ahí, subió el precio, tenemos que importar. Entonces, es muy errático y muy complejo y nunca permite que el Estado pueda tener una planificación real de crecimiento, de construcción, porque siempre está atendiendo esos desfasajes, sobre todo en el tema energético. Por lo tanto, ahí hay un factor que es como externo al análisis que uno puede hacer, sí, pero eso está pasando y ha pasado. Entonces, claro, el Estado se lo pasa subsidiando a estas empresas, le salva el déficit. No, estoy subsidiando a los usuarios, no a las empresas. Estoy transfiriendo para que ese precio no se transfiera a las empresas. Argentina tiene un caso que es bastante emblemático, que es una empresa pública sin fines de lucro, que es Camesa, que es una empresa que interviene en el mercado de electricidad, distribuye, regula y es socio en partes iguales con todos los operadores de ese sector. Y no tiene fines de lucro. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No puede existir una empresa así? Sí, porque el Estado lo primero que cuida es el interés público. Entonces, regula la compra-venta de energía en concordancia y en debate permanente con todos los sectores privados que intervienen en ese mercado, para que el precio que llega a los usuarios no tenga todo el componente de inflación y de desfasaje de tipo de cambio que podría tener, que sería insostenible. Entonces, sin meterme en las cuestiones técnicas, analizar este tema abre tantas aristas que no se puede definir de manera, bueno, si privatizamos está mal y si estatizamos también está mal,
porque si es del Estado es ineficiente, si es privada van a desguazar todo. Sí, la verdad que si es privada van a desguazar todo. Eso, pero como ya dije yo un montón de veces, en política no hay sorpresas. Ya sabemos que es así. O sea, Manuel lo definió mucho más letal que yo, pero tenemos claro que este gobierno no es un gobierno neoliberal. Está lejísimo de ser un gobierno neoliberal. Es más, los neoliberales están asustados de este gobierno. Entonces, digo, ni siquiera pensemos en la posibilidad de debatir este tema. Cuando nos pusimos a trabajar en este tema, dijimos, mirá, estudiemos y trabajemos lo que nosotros creemos que hay que agregarle a este análisis, pero no lo trabajemos como un esquema de debate. ¿Por qué? Porque del otro lado lo que hay es un adversario para el cual nosotros no existimos, que es lo peor que te puede pasar. Si el otro te registra, por lo menos puede debatir, pero para esta gente nosotros no existimos, ni nosotros, ni el Estado, ni nadie que necesite algo. Entonces, todo lo que se está armando por detrás de este esquema es un esquema brutal de ir a destruir y en todo caso en los que se pueda transferir esto como un negocio a un socio estratégico que seguramente será privado, se hará. El punto es que nosotros no podríamos caer en un análisis que ya no contenga este tipo de cuestiones. Entender que el sistema regulatorio que tiene la Argentina es muy bueno en teoría, pero que nunca puede intervenir con eficacia porque todas las variables externas están jugando en contra permanentemente. Entonces hay que hacer un trabajo de análisis muy, muy específico para determinar cuál es la verdadera rentabilidad social que tiene cada una de las empresas. Sobre todo las más críticas, llamémosle, porque nosotros podríamos definir, es arbitrario, por supuesto, cada uno puede usar la clasificación que quiere, pero nosotros tenemos por lo menos dos tipos de servicios que deben ser atendidos, sí o sí por el Estado. Lo que podemos llamar servicios esenciales, agua, energía. Lo que podemos categorizar como servicios públicos, que podemos incorporar ahí la salud, la educación, el correo, el transporte. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en unas el Estado tiene que estar sí o sí. Agua y energía tienen que estar sí o sí. O sea, uno no puede discutir YPF, no puede discutir AISA. En todo caso, podemos discutir por qué las creamos como empresas. Y acá es donde se cruza con lo que yo decía al principio. Porque por algún problema a nivel del Estado central no tenemos la capacidad de manejarla. O tenemos un esquema de burocracia, de controles y de creación y demás, que hace que sea más factible crear una empresa que tratar de llevar adelante este tipo de emprendimientos a través de toda la burocracia, en el buen sentido lo digo, no estoy diciendo burocracia peyorativamente, ¿eh? Pero si estamos hablando de eficiencia del Estado, bueno, nuestras propias empresas también pasan por esa ineficiencia en las aprobaciones, en los mecanismos de control, en los procedimientos. Entonces, quizá la pregunta también tendría que incorporar esto de, ¿necesitamos crear una empresa? ¿O podría operarse así? Sí, podemos necesitarla cuando estamos operando en mercados que son competitivos, como puede ser petróleo, transporte, el caso de aerolíneas, pero después tenemos el INVAP. Decimos, el INVAP podría ser un descentralizado, una empresa. Mirá, podría ser lo mismo. Mientras haga eso bien, estaría bárbaro. El tema es que al transformarlo en una estructura descentralizada, le das más agilidad, más capacidad de movimiento y puede tomar un tipo de decisiones más autónomas. Ese es el punto. Entonces, el problema no está en la ineficiencia. O sea, la ineficiencia es el argumento para decir esto no sirve. Pero como dice Manuel,
seguramente no hay ineficiencias. Lo que tenemos es un problema de cómo abordar el entendimiento de esa ineficiencia, de esa supuesta ineficiencia. Es más, esto nos podría traer, como nos ha pasado en el debate en la comisión, a mecanismos que habían quedado muy atrás, como era el concepto de bienes públicos o la evaluación económica y social. Yo decía, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, ahora tenemos que echar mano a mecanismos que nos permitan identificar cómo podemos determinar la parte rentable de la empresa como empresa competitiva y cuál es la parte que el Estado transfiere a esas empresas que podríamos considerarlo una inversión para proyectos que no necesariamente tengan el nivel de rentabilidad privado, pero que sí puede identificarse con la rentabilidad social. Aerolíneas podría seguir viajando a provincias que podrían ser poco rentables para una empresa privada. Pero lo hace porque, precisamente porque indirectamente hay alguna externalidad ahí que genera mayor impacto en lo productivo o permite una mayor integración regional o quizá tenga que ver con la educación. Eso tiene que ser identificado, que es un poco lo que Manuel dijo al final. Tenemos que ver cómo esto se analiza. Tenemos que incorporar este tipo de análisis y publicitarlos, que estén disponibles, porque no parezca que nuestras empresas públicas es todo oscuro. Bueno, no. La oscuridad en todo caso tendrá que ver con ineficiencia y no con la intención de oscuridad. Eso me lleva a otro punto, que es, bueno, lo que comenté de los bienes públicos, es ¿por qué interviene el Estado ahí? Porque los tiene que garantizar. Y regula las distorsiones que existen en esto, porque la característica que tienen los bienes públicos, hay dos características, son muchas, pero hay dos que son claves. No generan exclusión de consumidores, ¿sí? Y no generan rivalidad. Todos los podemos usar, absolutamente todos. El punto es, si yo quiero garantizar que eso sea así, sigue considerándose un bien público y es el Estado el que lo explota, lo mantiene, lo sostiene. Cuando lo privatiza, lo privatiza o lo concesiona, ya empieza a generar alguna exclusión. Por ejemplo, las autopistas. Entonces, hay figuras que pueden utilizarse como las concesiones que fueron muy efectivas en el uso. En general, las concesiones en algunos sectores han funcionado relativamente bien porque ahí el control es más directo. Las concesiones en el tema de autopistas, en el uso de las autopistas, en algunos trenes, digo, hay sectores en los cuales uno puede decir, yo no me desprendo de este servicio. Como Estado no me desprendo del servicio. Lo que hago es buscar alternativas de contratación, que ahí sí tengo una relación público-privada, por la cual una empresa determinada opera este tema durante X cantidad de años. Y cobra un canon y tenemos un acuerdo. Esto también se intentó hacer en la obra pública. ¿Y por qué no funciona? Porque el sector privado no tiene financiamiento. Y no solo no tiene financiamiento, no lo consigue como lo consigue el Estado, porque el Estado es el que consigue financiamiento más barato. Un préstamo del Banco Mundial o de estos organismos internacionales tiene una tasa en dólares absolutamente razonable. En términos específicamente financieros, como lo pensaría nuestro ministro de Economía, es el préstamo más barato. El problema es que viene con mucho condicionamiento. No es un préstamo personal que uno va y lo saca en el banco. Esto viene con mucho condicionamiento. Ya viene con la agenda determinada hacia dónde van esos fondos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Estado es el garante de última instancia en estos préstamos, específicamente el Ministerio de Economía. El sector privado, en un ejemplo que puedo dar, parte de la electrificación del Roca y este tipo del ferrocarril,
soterramiento también del Sarmiento, el acuerdo que había era que la empresa constructora tenía que conseguir parte del financiamiento. Era un acuerdo de participación público-privada. Nunca lo consiguió. ¿Y el Estado qué iba a hacer? Es decir, no, como somos eficientes, nos vamos a poner más plata. No corresponde. Pero la obra había que terminarla. O sea que esa inversión la termina haciendo el Estado, naturalmente, porque está el interés público por detrás. Y además, si la empresa es estatal, cuando el Estado invierte, es un socio de esa empresa, es el dueño. O sea, está invirtiendo para que la empresa se fortalezca. No sé cómo ir con el tiempo, Pablo. 5 minutos, ¿para qué te habré preguntado? Es lo único que sabe contestar. Sí, sí, siempre 5 minutos. Entonces, ¿con qué quiero terminar? Nos aparece ahí un elemento que para nosotros está muy presente. Nosotros siempre nos formamos en lo público, en la gestión de lo público, pero no en las empresas públicas. Entonces, Manuel contaba algo de YPF que yo también lo vi desde adentro, y es la incapacidad del management de manejar la burocracia, en esa como en tantas otras. Entonces, terminamos echando mano a empresarios privados para que manejen las empresas públicas, que en su concepción, no porque sean peligrosos, sino que en su concepción no tengo tan claro si está el interés público en su compromiso. Entonces, es una duda que se nos plantea, con lo cual creemos que la otra deuda pendiente que hay es formar a nuestros equipos, pero también en el tema empresarial, en lo que es la gestión empresarial, que tiene otras mecánicas, que tiene otros sistemas, tiene hasta otra jerga, pero el punto es coincidir en la concepción. O sea, después trabajemos en la eficiencia, trabajemos en los mecanismos, busquemos todos los mecanismos posibles, pero la cuestión es, esto tiene que ser público sí o sí, y eso es lo que hay que tener claro. ¿Cuál sí, cuál no? Entonces, de las 100 y pico que existen, de las 34 que dejó Néstor, con cada una se puede hacer un análisis específico. No se puede estandarizar. Cada una es un sector específico, tiene lógicas distintas, opera de manera distinta, podría no ser una empresa, podría ser un organismo descentralizado, podría ser una concesión, pero es una por una. No se puede generalizar el análisis como empresas públicas. No, hay de todo ahí. El punto es tener claros cuáles son sí o sí en las que el Estado opera con autonomía y cuáles son simplemente mecanismos de asociación y de operación. Así que es un enorme trabajo el tema de volver a determinar la rentabilidad social con tantas variables que son bastante volátiles en determinados momentos. Así que, bueno, espero haberles contado más o menos por dónde andamos y lo quedo a disposición también para las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Manuel, por las intervenciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas del chat de la gente que está siguiéndonos en Zoom, que entiendo que está Judith con nosotros como para leerlas. Sí, sí, junto con Cristina Catano hemos estado a través del WhatsApp recopilando las preguntas. Bien, acá en el chat han dejado las siguientes preguntas. A ver, si se privatizan las empresas públicas, ¿vamos a recuperar nuestra inversión? ¿Cuál sería la diferencia entre empresas nacionalizadas y estatizadas? ¿De qué manera podemos defendernos? ¿Judicialmente hay otros mecanismos?
¿Es un problema de los gobiernos? ¿Es un problema del Estado? Y por último, también se pregunta si para evitar la privatización es una cuestión que dependería de la voluntad política, ya que esto está vinculado a la soberanía, es una cuestión de soberanía. ¿Podemos recurrir al preámbulo de la Constitución? ¿Depende de la voluntad política? Gracias, Judith. No tenemos más preguntas, entonces gracias Cristina, gracias Judith por las preguntas y le pasamos a Manuel y a Gustavo para que no sé cuál de los dos quiere contestar primero. Judith, creo que no vino el expositor que hablaba de eso hoy, ¿eh? No, lo único que puedo decir es, en esta necesidad que tenemos desde hace unos meses de procesar nuestras idas y vueltas y entender por qué no fue como no fue, lo único que diría es, nosotros hacemos mucho hincapié en el planeamiento y en la capacidad de gestión. Y toda negociación que se pueda plantear ahora, desde lo político, desde lo estratégico y demás, tendrá que ver con cómo se encara con alguna estrategia muy concreta, porque lo demás serían como mecanismos de abordaje del tema, de lo legal, lo judicial, acuerdos, manejo con otros actores y demás. Todo puede estar en juego. El punto es, ¿para qué lo hacemos? O sea, estamos seguros de que si lo queremos hacer y nos sale bien, vamos a estar mejores en esa situación. Con algunas sí, porque ya Manuel lo explicó también, hay muchas que funcionan. No hay, ahí la discusión es más intencionada. Pero también es bueno hacer el ejercicio de decir, bueno, si vamos a dar esa pelea, ¿qué plan tenemos para eso? Y si lo ganamos, ¿qué pasará? Bueno, son varias preguntas. Es difícil contestar a todas juntas y a la vez, pero no me acuerdo exactamente de todas. Eh, pe- pero lo que quería decir como idea de lo que estaba escuchando ahí, de, bueno, ¿cuál es la pelea política? ¿Cuál es la diferencia entre estatizar y nacionalizar y cómo eso lo vinculo con la lucha política? Porque en definitiva acá lo que tenemos que reflexionar es un pensamiento para la acción política y no otra cosa. Eh, Me parece que el punto sustancial acá es, nosotros dimos una discusión de cara a la sociedad en base a la propuesta de Milei, que básicamente plantea destruir el Estado por dentro. O sea, y destruir el Estado por dentro tiene dentro de sus objetivos básicos la enajenación de lo estatal para ponerlo en manos de lo privado, porque si no, pareciera que destruyen el Estado por amor a destruir el Estado. Tiene un fin muy práctico, ¿no? Liberalizar la ganancia irrestricta, colonizaje y enajenación de los activos de todos los argentinos. Y esto ya lo vivimos en los 90 y supimos reconstruirlo. Pero supimos reconstruirlo cuando tuvimos un proyecto político que eso lo puso en valor y supo explicarlo de cara a la sociedad. Y nosotros venimos dando una discusión que es, nosotros vamos a volver a representar cuando logremos explicar a la sociedad que la defensa del interés nacional es la defensa de tu interés muy concreto y que ser una colonia es pagar la nafta al precio insólito que estamos pagando en un país que produce nafta y que la gente se caga de hambre cuando producimos tanto alimento. Digo, eso es ser una colonia. ¿Y cómo deja de ser una colonia? Si tenés una capacidad del Estado para regular eso. Y una empresa pública en el siglo XXI es esencial para eso. ¿Por qué? Porque en el capitalismo de hoy tan concentrado, en este anarcocapitalismo del que habla Cristina, donde hay gente que vive por fuera de la estatalidad y la condiciona, somete a los estados a sus ideas, a sus designios, a su voluntad, los Elon Musk de la vida, estoy hablando, o sea, para ponerle un nombre al apellido, los Galperín de la vida, que hablan mucho Argentina, pero están en Uruguay, ¿no? Entonces sí, el tipo ni vive acá y se la pasa opinando de qué hacemos los argentinos. Vení, paga impuesto acá y después hablás. ¿A qué voy con esto? Que la única manera de que el capital hiperconcentrado no someta a los estados y a los pueblos a una neocolonialidad
es construir un Estado en el siglo XXI que sea lo suficientemente preparado para equilibrar la balanza de poder en beneficio del pueblo, y eso requiere instrumentos donde vos regules la oferta de lo que consumís, porque solo con organismos reguladores, como existían en el siglo XX, ya no te alcanza solamente. Porque, vamos al caso concreto, ¿por qué no te arrancaban la cabeza con la nafta? Porque tenías YPF que controlaba la mitad del mercado. Es tan simple como eso, ¿no? ¿Y qué problema tuvimos después con la energía eléctrica? Bueno, cuando privatizaste todo el sistema eléctrico, creaste Camesa, que es público-privada, pero es 80% privada, 20% pública, y pone todos los directores, claro, te cobran lo que quieren por el precio de la energía, que es lo que habló de Cristina en Quilmes. Cuando tu sistema regulatorio dice que es libre poner el precio de la generación, claro, te cobro lo que quiero. Y si no tengo planificación centralizada del Estado de que ahí tengo que ir a mirar un problema y que tengo empresas como Enarsa y YPF que podrían incidir en eso y otras que podría crear, claro, ahí vos ya te empezás a tener otro poder como Estado. Pero tenés que ser consciente del problema, establecer una política y utilizar esos instrumentos que son las empresas públicas como otras cosas para regular eso. Cuando se dio la discusión de Vicentín, tenía que ver con eso, con regular los precios de los alimentos, con terminar la restricción externa. Cuando hicimos el gasoducto Néstor Kirchner, cuando recuperamos YPF, que teníamos el problema del autoabastecimiento, que es lo que hablaba vos de la restricción externa, claro, cuando llegó Milei dijo, bueno, ahora tengo YPF, tengo vaca muerta, tengo el gasoducto, no voy a tener el mismo problema de divisas, dejo de pagar importaciones. Tuvimos en el primer trimestre del 2024 en plata pagada, de datos del Banco Central de la República Argentina, el único trimestre de 2012 que tuvimos superávit de la cuenta energética. Después, como la chocaron toda porque no planifican nada, tuvimos que volver a importar. Y ahí otra vez lo mismo, o sea, perfecto, te dejo una estructura, pero vos no planificás y solo estás haciendo negocio, obvio que después vas a tener el problema que salimos a comprar los barcos de GNL que los pagamos un dineral de plata. Ahí es donde ves el Estado no planificador. Porque esto es saqueo. Y respecto a lo del beneficio social, me parece algo muy importante, y a la discusión sobre la eficiencia, que esto que vos marcás, porque hay una sola empresa en la Argentina que lo calcula, que es Aerolíneas Argentinas. Es la única empresa de Argentina que calcula el derrame social en el sentido positivo de estar conectado federalmente. ¿Cuál es el beneficio? 4.600 millones de dólares anuales. Creo que yo porque me lo leí todo el balance, pero no lo sabemos. Y ahora, claro, ¿qué hacen? Dejan de hacer las rutas más rentables. Y obvio, si solo tenés que, solo tenés que sostenerlas, que son las menos rentables, pero porque armaste una red federal, obvio que la estás vaciando para privatizarla. Obvio que después va a ser deficitaria. Cuando bajaste sistemáticamente las transferencias porque mejoraste la calidad de la empresa. Y por último, quiero plantear algo que me pareció muy bueno, que dijiste que no hay que tener una perspectiva dogmática sobre esto, porque no podemos pensar el Estado separando estrictamente lo público de lo privado. Digo, porque cada vez hay una confluencia más grande, pero eso no implica que esa conjugación no esté guiada por el interés nacional, que es el interés del conjunto, o el interés público. Porque ahí está la esencia de la discusión. Digo, no hay problema. Caso YPF, la cuestión es dónde está la conducción del proceso político, que es lo que habla Cristina, en definitiva. Porque acá no es si es capitalismo o no capitalismo, no, sino qué modelo de capitalismo tenemos. Y en eso, qué rol juegan las empresas, que es todo lo que planteé antes. Y si se puede volver atrás a todo eso, sí, obvio. Digo, en el 2015, YPF se recuperó por una mayoría abrumadora en el Congreso, pero la intervención se hizo a través de una expropiación. No estoy diciendo que haya que hacer eso con todo, pero en ese caso se utilizaron las dos herramientas.
y dos herramientas establecidas por el Poder Constitucional, que este es el otro punto. Si solo vamos a usar los puntos de la Constitución que nos dicen los liberales o los antipatria que podemos usar, no vamos a recuperar nunca este país. La tenemos que usar toda completa como dicen ellos. Y sin miedo. Porque esa es la otra parte. Que es lo que hizo Cristina. Y después construir la fuerza política de las ideas que tenemos, en definitiva. Porque ese es el tema. Tenemos que tener idea de qué queremos hacer y a partir de ahí construir esa fuerza política. Yo veo la batalla que se dio en el Congreso sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones cuando prácticamente no estaba en el debate público y logramos dar esa discusión como con las empresas públicas que tuvieron que sacar empresas. Entonces, la lucha es permanente. No la ganan todas ellos como tampoco la perdemos todas nosotros. Ganaron una parte, ahora, una porción. Se puede volver atrás. Iban a privatizar las 34. 11. Y hasta ahí. Y no tienen nada garantizado. Obviamente hay que construir mecanismos para blindar esto, pero tampoco es permanente blindarlo, porque siempre es una cuestión política y de construcción de fuerzas, y en eso la generación de sentido es clave. Con eso termino. Bueno, muchas gracias a los dos. También vamos a abrir acá un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puntual, lo que sí le pedimos es que sean intervenciones muy concretas y precisas. Una pregunta puntual. La compañera, ¿no? ¿Tenemos, Judith, alguna otra pregunta más en el chat? Una última pregunta, que es si creen que podría encararse la formación de gestión de empresas públicas conjuntamente con la formación para gestionar y promover la producción social. No vale decir que no vino el expositor respecto del tema. Así que les Claro. toca responder esta pregunta. Bueno, sí, obviamente que sí. Yo creo que sí. Ahí escuchaba un poco entre las preguntas y el análisis que empezó a hacer Manuel y que comentamos antes, está cada vez más claro que en la mayor debilidad que estamos teniendo, en general lo estoy diciendo, no como espacio político, sino en general Estado, sector privado, es la cada vez menor gobernabilidad. Todo lo que está pasando, o gran parte de lo que está pasando y los movimientos que producen estos espacios como el anarcocapitalismo, o ya a esta altura no sé ni qué es, lo único que están haciendo es limar la la gobernabilidad. O sea, nos van dejando sin capacidad no solamente de discutir, sino cualquier variable que está en juego nos cuesta manejarla en general. Entonces, por ahí, en la definición, somos muy contundentes. Y yo te puedo decir, como a Judith, que lo preguntó ella, pero digo, sí, obviamente que eso es lo que hay que hacer, además. Pero como bien coincidimos con Manuel, no es un problema de dogmatismo extremo, el tema es que si vos tenés la suficiente capacidad de gobernabilidad o un liderazgo como el que tenía Cristina, es muy probable que vos te puedas sentar en esas mesas y aun cuando tengas el 20%, hagas valer lo que significa ser el Estado como socio. Entonces, no es solamente un problema de mecanismos, de qué tipo de contrato hacemos, qué tipo de convenio. El tema es después si lo podemos controlar o si lo podemos gobernar. Los organismos de control en Argentina se debilitaron todos. Algunos por propia ineficiencia y otros porque el propio sistema lo fue llevando a esa relación. Todavía está en discusión si la Auditoría General de la Nación puede auditar a Camesa. O sea, todavía no está claro si la puede auditar. Todavía no está claro cómo quedó la situación de Aranguren cuando tomaba decisiones como ministro que favorecían a Shell. Nunca se pudo verificar desde las propias auditorías si los mecanismos que ellos usaban de abstención eran razonables o no.
Entonces, no es que tengamos quizá, como vos decías, el lobo adentro, sino que lo que no podemos hacer es perder esa capacidad de gobernar la situación. Y en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con la capacidad de expresar esto, con el tipo de liderazgo que se lleva adelante y también, de alguna manera, con una consolidación en lo que es la opinión pública. Porque esto puede suceder si hay respaldo realmente, si no es una negociación espuria. Entonces, combinando eso, sí uno podría decir, todos los mecanismos pueden funcionar. Y el Estado puede hacerse cargo de esto y puede correrse si es ineficiente o no, puede restatizar, privatizar. En sí mismo privatizar no es ninguna mala palabra. El problema es con la intención con la que privatizás. O sea, ¿qué es lo que estás buscando con la privatización? Entonces, me parece que ahí está el punto de análisis. Creo que tenemos que trabajar mucho en términos, primero, de la autonomía del Estado, como concepto. O sea, una de las dimensiones que nosotros analizamos del Estado es la necesidad de autonomía en la toma de decisiones. Lo otro es cómo generamos mecanismos de gobernabilidad. O sea, es una lucha de poder. ¿Cómo crecemos más en términos de poder? Porque es lo que le corresponde al Estado y al gobierno como tal. Para, vamos porque ahora justamente se despertaron acá le vamos a pedir muy cortita que vengan acá adelante, ¿sí? Y que hagan la pregunta breve, así pasamos a la respuesta de los expositores y hacemos un cierre. Bueno, María Rosa Pronesti, Magíster María Rosa Pronesti. No, yo quería preguntar justamente por dos palabras que dijiste, Longo, gobernabilidad y puja de poder, ¿no? La pregunta a mí es la siguiente. Todo bien, vamos a ver si ese continuo ir desde la eficiencia de las empresas públicas hacia el control del Estado y todo esto que ustedes han expuesto aquí muy bien. Pero yo pregunto, el contexto, porque no siempre vamos a tener una líder como Cristina, ni tampoco vamos a tener un líder como Néstor. Son fuera de serie. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar por un sistema? Porque a mí me preocupa el tema del federalismo. O sea, un federalismo que termina no siendo federalismo. Lo vimos. Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? Si se puede concretar un buen federalismo para que haga ese juego con el protagonismo del Estado, ¿no? Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Hacemos las 4 preguntas juntas y después pasamos a que ustedes respondan. ¿Lo tenés vos o lo tengo yo? Buenas noches, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta. ¿Ahí está bien? Acá. Yo creo que el tema acá en este momento, coincido con lo que dicen, que las empresas estatales son importantes, más que todo los organismos estatales como el transporte, que ahora estamos pagando un montón de transporte y mucho no nos podemos mover, y también lo que es la salud, pero también hay un punto que contradigo un poquito, o bastante, que es que nosotros estamos perdiendo, como diríamos, la batalla política, no porque nosotros mismos somos malos, porque la mayoría de los argentinos no importa, porque este es un país multicultural, pero la mayoría de los argentinos no nos estamos dando cuenta que estamos siendo dominados por ya se habla mucho de la hegemonía americana acá, pero de la influencia americana. Nosotros no tenemos una forma de pensar del todo independiente, porque estamos muy, muy influenciados por la manera de pensar de Estados Unidos particularmente, y eso influye en los votos de cada uno de nosotros. Por eso lo más importante para poder llegar a discutir algo es tener los medios de comunicación, porque sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Digamos, si los medios, después llega la justicia, después llega todo, pero los medios de comunicación, hacerlos públicos, sería lo primero. Gracias.
Buenas, ¿cómo va? Yo, Alexis, iba un poco también con esto de la mala comunicación que hubo, me parece, justamente para contar, ¿no? Que es lo bueno de las empresas públicas, ¿no? Que nos cambian, porque al final parece como que siempre termina siendo que son fábrica de ñoquis, ¿no? Que son todo chorro, que nadie labura, cuando en realidad tendría que ser al revés, o sea, el que labura tendría que estar como súper orgulloso y hoy en día yo veo que tiene vergüenza de decir que labura por ahí que es empleado público, ¿no? Me pasa eso, conozco mucha gente y claro, les da como miedo y cuando tendría que ser al revés, cuando tendría que estar orgulloso de representar, o sea, de defender los intereses del país, ¿no? Que tendría que estar los mejores también me parece ahí en un punto. O sea, los mejores, porque es justamente lo más importante. O sea, ¿quién no querría trabajar para el país? Digamos, más cuando estamos, ¿no? En una lucha esta nacionalista, antipatria y demás, ¿no? Me parece que esa no era la pregunta, era como un comentario. La pregunta por ahí es muy tonta y no sé si ustedes me la van a saber responder o se la tendría que preguntar justamente a estos que están ahora en el gobierno. Pero ¿quién va a comprar una empresa que supuestamente ellos dicen que pierde plata, digamos? Eso, te juro, no puedo entender eso. ¿Qué son boludos? ¿Van a ir a comprar algo que no es rentable? Gracias. Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante. Nombre y la pregunta, por favor, concreta. Bueno, Fernando, quería preguntar, bueno, la pregunta que hice antes sobre las sociedades privadas, ¿por qué decías que las sociedades privadas eran buenas, ¿sí? En un momento de tu exposición. Y a Guillermo, hablaste de lo bueno de lo privado, de que de privatizar a veces es bueno, pero vimos que en ARSA, vimos que YPF, vimos que los medios públicos funcionaron perfectamente en el Estado. Siempre en el Estado las empresas funcionan con mayor servicio, funcionan mejor. ¿Por qué es bueno privatizar? Muchas gracias, ¿eh? Perdón, no, es que los compañeros que están en el Zoom no escuchan, no escuchan. Perdón. No, no, ahora le paso a Manuel lo que él quiera comentar. No, pero yo no dije que era bueno privatizar. Dije que no es mala palabra. Que no es mala palabra, digo, depende de la intención con la que lo hagas. A eso me refería. No, privatizar no quiere decir necesariamente vender un área, un espacio público, puede ser concesionarlo. Puedes privatizar la operación. Lo que está pasando con esto de la rentabilidad que ustedes preguntan, no tiene que ver tanto con la rentabilidad, sino con alguna garantía que le está dando el gobierno. Es decir, vos operala, yo te voy a financiar determinadas cosas, te voy a permitir determinadas cosas y andás a ver cómo está esa empresa dentro de 3 años. Por ahí, porque como explicaba Eloy, la desguazaron, quedó un depósito, lo entregaron, el otro lo vendieron. O sea, depende del nivel de restricción que vos pongas en eso y depende del nivel de gobernabilidad que tengas para que eso suceda después, para controlarlo. Pero no decía que estaba muy bueno. Dije, no lo considero como una mala palabra para el análisis. El problema es si nosotros tenemos la capacidad de manejar eso. Porque si es así, yo podría no privatizar nada directamente. El punto es que como tiene interés público, la privatización parece medio rara. Si no es rentable, decís, "Che, la verdad, no debería haber interés acá. Parece no rentable, es ineficiente, bueno, hay mucha mentira ahí. Ahora, tiene que funcionar bien. Como el Estado, como los ministerios, tienen que funcionar bien. O sea, eso es una obligación que nosotros tenemos, independientemente de los mecanismos de concesión, privatización o no, o de estatización directamente. La gente espera que funcione bien. Aprovecho a comentar algo que preguntaba la compañera y ya le dejo el micrófono a Manuel. Digamos que los catamarqueños han ejercido bien el federalismo. Un poco lo que quedó a la luz es que cada provincia necesariamente tiene que tener cierta autonomía y que al momento de la crisis cuidan esa, o sea, piensan en la provincia.
Después negocian con la nación y demás. Es muy difícil también un federalismo en el cual convivís con un fuerte presidencialismo. Es una combinación que nunca llega al 100%, digamos, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso, pero me parece que el tema va por ahí. Y a nosotros nos preocupa mucho la pérdida de gobernabilidad. Nos preocupa mucho eso. ¿Cómo construís liderazgos ahora? Y ahora hay un recorrido. Es un recorrido. Porque ya lo he comentado por ahí en alguna otra ocasión. Nosotros no tenemos el mismo votante que teníamos hace 10 años, 8 años. No es el mismo votante. Y este gobierno ha hecho algo para mí bastante perverso, pero que le sale bien. Es, fíjate esta contradicción. Ahora todo está bajo tu cargo. Ahora el problema es tu decisión. Y lo gracioso es que esa persona se sintió empoderada. No dijo, me dejaste al costado del camino. Dijo, qué bueno, ahora soy yo. Entonces, también hay una complejidad ahí. Como esto que yo decía de ganar ese sustento social para volver a tomar decisiones fuertes y proponer proyectos más contundentes, te encontrás con ese perfil. Entonces es un trabajo, me parece, bastante largo y profundo para hacer. ¿Mm? Bueno, em, voy a ir tratando de responder en orden. Respecto al tema del federalismo, el gobierno de Milei agrede a la Argentina desde, yo pienso, desde tres planos y lo voy a conectar con la respuesta. La Argentina como Estado la agrede y busca destruirla, a su Estado nacional y por reflejo, en términos de relaciones de poder, lo que sucede es una descentralización concreta del poder y una falsa percepción de federalismo, que es lo mismo que pasó en los 90. Dijeron que federalismo era descentralización. Lo mismo que se debatía en el siglo XIX. No existe unidad nacional ni territorial sin gobierno fuerte que desarrolle el país en su conjunto. Eso es federalismo. En segundo lugar, Milei agrede a la Argentina como identidad, como esencia. Por eso yo en ese sentido no tengo miedo de decir que quiero conservar la identidad nacional. Si se puede decir conservador desde ese lugar, lo soy. Otra cosa es ser retardatario y reaccionario, que es lo que son ellos. Y creo que hay que pensarlo sin miedo, porque para mí la argentinidad conlleva dentro de sí mismo la idea de solidaridad. La idea de lo contrario, o sea, romper la argentinidad es decirle, ahora sos vos. ¿Cómo un país tan solidario nos quieren llevar a ese lugar? Eso es de romper la argentinidad en sí misma, hacernos creer que somos inferiores y que en teoría hay una clase que comanda. Eh, en un país de gente libre, por esencia, nada más libre que el gaucho, no las taradeces que dice él. Y por último, agrede a la población argentina. O sea, es el gobierno más agresivo hacia el conjunto de su población, sea de la clase que sea, excepto que participes del poder que he visto en la historia argentina. Porque la clase media, media alta es la que la están masacrando, destruyendo la invención del peronismo, que es la clase media, y la industria, y la ciencia y tecnología. Por eso lo conecto con esta idea de lo que hablaba Cristina. El problema de la fragmentación política se agudiza si no construimos una alternativa nacional y nacionalista.
Y eso tiene que ver, en definitiva, con rechazar el colonialismo, sea de la potencia que sea, de la reflexión que hacía el compañero, digo, porque a mí, digo, creo que hay que tener relaciones. Es imposible en este mundo no tener relaciones con todos los países. Estados Unidos está en nuestro hemisferio, es un aliado importante en términos comerciales, de inversión, de vinculación. Otra cosa, y esto lo conecto con lo anterior, es que nos quieran romper la dignidad. O sea, que venga un general del ejército de otro país a celebrar en nuestra base, ¿no? O que penetren en nuestro territorio, en nuestros mares, sin que suceda nada. Eso es parte de la dignidad nacional que hay que recuperar. Eso obviamente está aparejado con un problema de destrucción de la autoestima nacional, que tiene que ver con problemas culturales y de comunicación, que hablaba antes, pero que siempre es una lucha, y por eso lo pongo en el mismo lugar. A mí no me derrota pensar en ese escenario, sino que es una condición de realidad. Digo, supimos ser el 54% de los argentinos que votaron un proyecto político, supimos ser el 47%, sacamos el 37% después del gobierno malísimo. O sea, entonces, a mí no me desesperanza, y porque además veo grandes compañeros y compañeras que son grandes dirigentes que dan pelea, como la presidenta honoraria de este instituto, el director de este instituto, que, digo, trabajan todo el día incansablemente para hacer eso. Y cada uno después de nuestro lugar hacemos nuestra tarea y el tiempo acomoda también. Paciencia estratégica, no, eh, no por derrotismo. Y capaz me expresé mal, no quise decir que las empresas privadas son buenas, no son buenas ni malas. Digo, un kiosco, ¿cómo? Las sociedades privadas, digo, un kiosco es una forma comercial privada en sí misma, digo. Es. El punto siempre es quién conduce. Y ahí está el tema del poder. Y el poder es la expresión de la construcción de una organización política en pos de un proyecto. Y una organización humana, porque el poder es una expresión humana. O sea, una corporación es fuerte porque organiza muchos recursos y voluntades humanas en un sentido muy claro. Si el Estado no logra hacer eso en el siglo XXI, sabiendo cuáles son las relaciones de poder, no va a poder conducir el proceso. Y eso es lo que está en tensión, porque hay gente en este mundo que piensa que puede ir casi sin Estado. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes que la comunidad tiene que ser empoderada en vinculación con el Estado y viceversa. Pero también tiene que haber comunidad fuerte, que es de todo en un punto de lo que hablaba antes. Porque con el Estado solo no alcanza. Sin el Estado no se puede. Pero eso hay que pensarlo así. Porque por eso le puse ni estatistas ni privatistas. Porque si no podemos tender a decir, bueno, nos salvamos con el Estado fuerte. Y no. No. Si no hay comunidad fuerte de valores, principios, de organización social, política, tampoco se va a poder. Por eso es tan importante, digo, que estemos acá. Digo, para mí esto es construir comunidad, lo que estamos haciendo acá. Y después cada uno en su militancia, en su lugar, también lo hará, o en su puesto de trabajo. Digo, me parece que eso es la lucha que estamos dando y también a la que nos convoca a estar acá y compartir esto, que es pensar el destino común, en definitiva. Y por ahí me fui un poquito por las ramas, pero creo que traté de contestar. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Gustavo por las intervenciones. No, ya cerramos las preguntas. Seguramente el jueves que viene, que continúa la clase, tendrás oportunidad de hacer algunas preguntas. Los esperamos el jueves que viene. Les recordamos que a partir de lo que son vacaciones de invierno va a haber un receso y que vamos a retomar después del jueves que viene. Vamos a retomar la siguiente clase de este curso, tanto presencial como virtual, a partir del primer jueves de agosto. También recordarles que el curso comienza y además tienen una serie de actividades. Creo que la primera semana no va a haber actividades, Cristina y Judith, pero van a haber actividades y van a haber colgadas, como se comentó acá, que la presentación del PowerPoint que utilizó Manuel ya está subida a la plataforma. Cualquier duda, cualquier consulta nos escriben. La idea es que vayan participando.
a través de los trabajos que vayan realizando en la plataforma, van a tener devoluciones que van a hacer acá justamente las compañeras que están trabajando en cada una de estas cuestiones. Recordarles que a quienes no sean socios del Instituto Patria, que pueden asociarse al Instituto Patria, que pueden participar en las comisiones, invitarlos a participar en las distintas comisiones. La temática de este curso atraviesa algunas diferentes actividades de la comisión, como comentaba Gustavo, la Comisión de Estado y Administración Pública, pero además hay otras comisiones en las cuales se pueden inscribir y participar. Muchas gracias a todos.